las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Hay gente que nos conocemos ya hace mucho tiempo. Este foro se está realizando en circunstancias muy particulares, así que quisiera hacer mención primero a la enorme lucha de resistencia que está desarrollando nuestro continente. Los pueblos luchan y enfrentan el Fondo Monetario Internacional, la injerencia del imperialismo en el continente, así que desde aquí, desde el conjunto de esta militancia que viene desde hace ya mucho tiempo tratando de forjar esto que llamamos una alternativa anticapitalista y feminista. Así que mencionar en este foro la enorme lucha del pueblo de Ecuador, del pueblo chileno, del pueblo de Haití, Colombia, y también, por supuesto, abrazar especialmente al hermano pueblo boliviano que hoy está enfrentando una dictadura militar como no veíamos en el continente desde hace ya varias décadas. Así que, mencionar que las luchas de estos pueblos son nuestra lucha. Es el mismo plan económico que se enfrenta en toda la región, es la avanzada neoliberal, y también, por supuesto, mencionar las últimas semanas, los últimos días, la huelga general en Francia. Me parece a mí que todo esto va marcando un clima de época y nos exige al movimiento popular, al movimiento de izquierda, al movimiento feminista, actualizar nuestras orientaciones, fortalecer a nuestras organizaciones para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Por tanto, en esta coyuntura que vive el país de transición a un próximo gobierno, se pone por delante la lucha en contra del Fondo Monetario Internacional en primer orden, y por supuesto también cabe mencionar acá el rechazo a un pacto social, porque la militancia sabe y es consciente, y la clase trabajadora ha sufrido enormes consecuencias de esto que se llama amistosamente pacto social, y que en realidad es representa ceder los derechos, continuar con una situación adversa para los trabajadores. En el caso de nuestro sector, de los trabajadores y trabajadoras precarizados, Macri nos deja 16 millones de pobres, y casi el 60% de los menores de 17 años en el país viven en hogares pobres también. O sea que el cuadro social que tenemos es gravísimo, porque la economía en el país continúa sufriendo las consecuencias de las incontables devaluaciones que vive la Argentina, con un país en recesión, con una inflación altísima, y después también, por supuesto, con una pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora en general y en nuestro sector en particular muy profundo, ¿no? Entonces, en ese contexto de transición, creo que también parte de la discusión tiene que estar centrada en que, en la medida que no se afecte la tasa de ganancia de los empresarios, ningún gobierno que no afecte los intereses de la burguesía va a cambiar de manera sustancial la situación que tenemos, ¿no? Señalar también que en este proceso de resistencia al macrismo, los movimientos sociales creo que hemos cumplido un rol importante, un rol de dinamismo, y nos pone también en la discusión de cómo enfrentar al próximo gobierno, ¿no? Nuestro sector
no alcanza solamente definirlo con que somos trabajadores y trabajadoras precarizadas, porque en realidad la definición de precarización abarca un sinnúmero de situaciones que hoy tiene la clase trabajadora argentina en general, que va desde la terciarización, el monotributo, bueno, etc. En donde lo único estable es la inestabilidad. En nuestro caso, nos volcamos a organizar al sector más pobre, más excluido, con menos calificación, con limitadas posibilidades de volver al mercado laboral. O sea que dentro del universo de los trabajadores y trabajadoras precarizados, nosotros nos ocupamos, o los movimientos sociales, nos ocupamos de cumplir una función sindical sobre determinada franja, que es la más golpeada de la clase trabajadora argentina. Hago esta distinción porque bueno, la situación de precarización laboral es muy variada y eso exige, si bien por supuesto hay denominadores comunes en lo que representa ser un trabajador o una trabajadora precarizada, hay particularidades que te obligan a pensar una política específica para nuestro sector. Creo que durante estos años de gobierno macrista hemos cumplido nuestro rol de resistencia, de defensa del trabajo, de defensa de los derechos de todo nuestro sector, y ahora, bueno, se abre un nuevo periodo político en donde me parece que lo distintivo es que el periodo que se abre, podríamos denominarlo como de albertismo. Es decir, que vamos a enfrentar un gobierno que va a tener particularidades en una alianza en donde tiene un peso importante también el PJ, pero que no tiene que sorprendernos la posibilidad de que el próximo gobierno, incluso para ensanchar su propia fuerza política al comando del Estado, tome algunas medidas reivindicativas, algunas medidas progresivas, también en términos simbólicos, pero lo que claramente no está en cuestión es poner en discusión los elementos fundamentales constitutivos del capitalismo dependiente que vive nuestro país. En ese sentido, creo yo que nosotros, como organizaciones populares, no podemos dar las mismas respuestas ante diferentes situaciones, porque corremos el peligro del aislamiento. Y además de ser poco efectivos a la hora de disputar la conciencia de millones de trabajadores que hoy van a conservar sus esperanzas en el próximo gobierno. Tenemos aprendido en la larga historia de resistencia de nuestro pueblo que el principal reaseguro es la calle, es la movilización popular, es mantener con protagonismo y de manera viva la resistencia de las organizaciones, y a su vez también poder incidir en el movimiento real que se va a desarrollar en la Argentina. Tenemos la obligación de no quedarnos conforme con la marginalidad política, tenemos la obligación de preparar a nuestras organizaciones para un próximo periodo que ya se anuncia con pacto social, que se anuncia también, por supuesto, con un compromiso de las centrales sindicales con el próximo gobierno a cambio de ceder en la discusión paritaria. Y entonces yo pensaba que todo eso también se desarrolla en un marco de una gran fragilidad económica. Desde el lugar que hablamos, desde nuestras organizaciones, yo creo que hay un surco que tenemos que construir que hoy no existe en la Argentina. No somos o no nos sentimos representados en una izquierda sectaria que se conforma con hablarse a sí misma. Nos incomoda esa situación. Como también nos incomoda una supuesta izquierda que termina desde luego integrada a los partidos del régimen.
no están ahí nuestro surco. Tenemos que construir un surco que hoy no existe en la Argentina, que manteniendo una perspectiva estratégica anticapitalista, feminista, por el socialismo, pueda dialogar e intervenir en los procesos reales que va a vivir la clase trabajadora. El símbolo que encontramos nosotros para identificarnos es la corriente de Tosco, que supo construir y desarrollar una corriente clasista dentro del movimiento obrero argentino, y eso implicaba inevitablemente dialogar con sectores que no eran de izquierda, lo que no significaba la integración, sino dar la disputa ideológica para acercar a nuestro punto de vista de manera permanente. Entonces me parece que eso es un punto de reflexión de este foro. Yo digo, para no decir lo que siempre decimos entre nosotros, ya sabemos lo que sufrimos. Bueno, estamos nuestras compañeras y compañeros y compañeras. Las compañeras son las principales protagonistas de los movimientos sociales. Paréntesis, eso no se expresa muchas veces en las direcciones de los movimientos sociales, la participación política de las compañeras, si bien se va dando una lucha tenaz y consecuente. Somos parte del sector que estamos por debajo de la línea de indigencia, tenemos muchas limitaciones, muchos dolores cotidianos, muchas calamidades que enfrentamos, ni hablar en las provincias, en el norte argentino, donde miles de trabajadores desarrollan su actividad en la esclavitud. Es importante que los porteños y Buenos Aires se entere, porque a veces a partir de lo que ocurre en Buenos Aires queremos construir una realidad que es más compleja a nivel nacional. Entonces también las organizaciones, dentro de los desafíos que tenemos que mirar toda la Argentina. Y la Argentina, en el proceso de precarización, también tiene sus particularidades, y hay hoy miles y miles de trabajadores que están en condiciones de esclavitud. Eso es también parte de nuestra tarea como organizaciones populares. Eso es lo que ya conocemos, es lo que vivimos, es lo que resistimos de hace más de 2 décadas, pero aparte de estos desafíos que son sindicales, que son de organizaciones de lucha, también tenemos desafíos que son políticos, y por eso me refería al surco, que considero yo, sobre el que tenemos que construir y no caer en dicotomías que en definitiva no nos ayudan a resolver los problemas políticos, no nos ayudan a robustecer una posición anticapitalista, y entonces nos tenemos que sentir incómodos y incómodas cuando no podemos visibilizar construcciones que son muy respetables. Aquí hay militancia que tiene muchos años de lucha en el lomo, como se dice, pero que en todo este proceso hemos resistido también al autonomismo, ¿no? Los primeros movimientos sociales, por suerte nos salvamos del autonomismo. Bueno, tenemos que salvarnos de la integración, y también tenemos que salvarnos el sectarismo, que termina siendo estéril para la acumulación política. Decir que también los movimientos sociales en el próximo periodo vamos a tener que enfrentar un debate en el marco en el que se plantea por parte del Estado el pacto social, que es la sindicalización. Es un debate que está instalado y que como sector anticapitalista y sector de izquierda también tenemos que enfrentar ese debate con madurez y en las mejores condiciones que podamos, porque ese es un fenómeno que va a ocurrir independientemente de nuestra voluntad, y no va a ser un debate secundario en el que uno se puede abstener. Es un debate que puede cambiar toda la perspectiva de los movimientos sociales en la Argentina. Así que, bueno, compartir estas reflexiones y volver a hacer énfasis en esto que esperamos y anhelamos poder contribuir a la resistencia latinoamericana en todo el continente en el próximo
periodo que se nos abre y que seamos capaces de definitivamente poner en pie una alternativa anticapitalista, feminista y por el socialismo en la Argentina. Muchas gracias.